Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8, la palabra de Dios dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la bendición y dirección del Espíritu Santo. Gracias por el alto honor y el sagrado privilegio de presentarnos delante de usted, querido Padre, para estudiar su palabra y para cantar alabanzas a su nombre. Gracias por los ángeles presentes, gracias por darnos a Jesús, gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, muchas gracias, Señor, por todas las bondades, mercedes y favores que recibimos de usted. Ahora, prepárenos, habilítenos, Dios, para estar en su presencia y así recibir su palabra bendita. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Haga en nosotros su voluntad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana hemos hablado acerca de la ética de la oración, lo que Dios quiere. Es el interés de Dios que todas sus criaturas sean felices. Ya dijimos que cuando Dios creó todo, dice la Biblia, que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Dios quiere que sus hijos sean felices. Cuando algo aparece e intenta dañar a sus hijos o dañar la creación, la Biblia dice que se enciende la ira de Dios. La ira de Dios no es un asunto de caprichos, no es la ira de los hombres. La ira de Dios se enciende, la ira de Dios aparece cuando algo intenta dañar a sus hijos o dañar la creación. La ira de Dios es esa forma como Él actúa para volver a colocar las cosas donde tienen que estar, para poner las cosas en su orden, para poner el control a las cosas y que todas sus criaturas sean felices. No importa quién sea, no importa el grado que tenga, no importa lo que ostente, no importa quién sea, si se atraviesa con la ira de Dios, paga las consecuencias. Ponga cuidado. Cuando Cristo estaba en la cruz y gritó: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Si usted hace un estudio detenido acerca de la frase ¿por qué me has desamparado?, si usted busca con cuidado el significado de esa frase, descubrirá cosas que son increíbles. Increíbles. Por ejemplo, Cristo se hizo objeto de la ira de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo tomó sobre sí el pecado de la humanidad. Cristo, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice ahora? Lo hizo pecado. Cuando Cristo habló con Nicodemo, recuerden el capítulo 3 de San Juan, Cristo le dice: y así como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué cosa? Levantado. Recuerde que la serpiente no representa nada bueno. Cristo se hizo pecado, aunque Cristo no cometió pecado. Cristo murió en la cruz como un maldito de Dios, Gálatas capítulo 3. Cristo soportó sobre sí la ira de Dios, y lo que quebrantó el corazón de Cristo, lo que hizo sufrir y sucumbir a Cristo, es sentirse separado del Padre. ¿Por qué me ha desamparado? Si Dios fue capaz de llegar tan lejos, si Dios fue capaz de proveernos a Cristo, si Dios fue capaz de llegar hasta el final para que el problema del pecado se resolviera, no existe ninguna cosa, no hay nada que te dañe, no hay nada que te haga sufrir, no hay ninguna cosa creada que pueda impedir que Dios obre en tu favor si tú le crees. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, dice la Biblia, todas las cosas? Hoy, hablando de la ética de la oración, debemos entender el versículo 8 del capítulo 6 del libro de Miqueas. Hay 3 cosas que dice, la Biblia dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Necesitamos entender esas 3 frases. Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte delante de tu Dios. ¿Cuáles son las 3 frases? Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte delante de tu Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieren decir esas 3 frases? ¿Qué tiene que ver ese versículo? ¿Qué tienen que ver esas frases con la oración? Amigo, amiga, hemos dicho que Dios no es mago ni practica la magia. De hecho, Dios rechaza la magia. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante, ahí están las razones por las que Dios mandó a destruir a la tierra de Canaán. Dios no trabaja con magia. Sin embargo, Dios es un Dios de principio, y hemos visto durante la semana que hay principios, hay reglas, hay leyes que Dios establece para que nuestras oraciones sean poderosas. Hace 2 años vine a este lugar y bueno, fue la primera vez que conocí este lugar. Hoy en la madrugada recordaba el día que llegué y recordaba el día anterior, la experiencia que tuve. Estaba durmiendo y no podía dormir en mi casa. Tenía 1 mes y medio muy enfermo. Tenía 1 mes y medio sangrando y bajé 53 libras y me estaba muriendo. Así que esa madrugada me desperté en la cama, me sonreí, miré el techo y me dije, miré a mi esposa, estaba durmiendo y me dije, parece que el negro se está muriendo. El negro soy yo. Así que le dije, Señor, usted sabrá lo que hace. Era el mes de noviembre, pero en el mes de julio, una madrugada, hay una relación muy linda que tengo con el Señor. En julio me dice, este año te vas a enfermar. ¿Cómo no? Pero aguantemos la enfermedad, Señor, para el fin de año. Así yo completo la agenda que tengo que hacer. Sí, pero te va a enfermar. Fantástico. Llegó noviembre, faltaban unas campañas, y entonces me dice, te va a enfermar. ¿Cómo no, Señor? Listo, que venga la enfermedad. ¡Wow! Y eso bajó unas semanas antes, y eso fue una cosa espantosa. Así que esa madrugada estoy en la cama con un dolor espantoso, sonriente, mirando el techo, y de repente, con los ojos abiertos, una cosa como una mariposa grande vino volando y se posó así encima de mi cara. Tenía la cabeza extraña, como la cabeza de una calavera, y me mira así con unos ojos raros. Cuando yo veo esta cosa digo, ¿pero qué es esto? Con la mano izquierda hice así, y la cosa esa me miró y se fue otra vez. Me levanté, me fui a la sala y me senté. Y dije, entonces, Señor, esa es la muerte que me vino a buscar. Así que me estoy muriendo. Sí, te estás muriendo. Bien.
Y entonces, ¿qué va a pasar con Esther y con los muchachos? ¿Y qué va a pasar con todo lo que hay que hacer, las almas que se están perdiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llama al doctor Gómez y dile al doctor Gómez que llame al doctor Tomás. Y dile que yo fui, que di esta orden, que yo fui que hice esto. Llamé al doctor Gómez. Oye, Pedro, pastor, ¿cómo está? Yo estoy bien, pero me estoy muriendo. El Señor me dijo anoche que le diga al doctor Tomás, como yo estoy, tengo tantas semanas sangrando, perdí 53 libras, me estoy muriendo. Así que llámate al doctor Tomás a ver qué te dice. Llamó al doctor Tomás y entonces al rato me llama, pastor, dice el doctor Tomás que venga inmediatamente. Ok, pues mañana llego allá. Así que ese día compré el vuelo y al otro día llegué por acá. Cuando me vio en el aeropuerto, él no pudo disimular que me vio que estaba acabado. Vinimos en el camino y trataron de hacer cuentos, de que llevarme a comer y todo, pero se le notaba en la cara a él y a otra personita que andaba con él, que estaba muy preocupado por mi condición física. Cuando llegué aquí y el doctor me vio, le vi en la cara del doctor una cara de terror, como quien dice, ay mi madre, ya este está arreglado ya. Bien, me instalaron en el cuarto 33 y de una vez comenzaron los análisis, comenzaron a moverse, el doctor empezó a moverse con tantas cosas. Cada mañana me preguntaba, ¿y cómo se siente? Y yo le decía, yo me siento muy bien. Y me siento muy bien. Mi mente siempre yo me sentía muy bien y el cuerpo se estaba desbaratando, pero yo me sentía bien. Recuerdo, ¿han visto eso de la caminata en el césped, en el pasto? Por la mañana. Pues cuando caminábamos yo era la abuelita de todo el mundo. Caminaba tan despacio, estaba tan acabado que hasta las señoras más mayores me pasaban. Y yo daba una vuelta y ellos daban 4 vueltas. Y yo algún día los alcanzo. Cosas lindas, mamacita linda, mamá. Uno de esos días, caminando por aquí, vine por aquí, dije, ¿qué será esto? Y vine y me paré por ahí, por esa puerta, y miré para adentro. Oh, esto es como un auditorio, Señor. ¿Y qué se hará aquí? ¿Darán clase o se predicará? ¿Qué harán aquí? Porque hay una capilla allá. Y ahí parado en la puerta, así mirando para adentro, me sonreí, se me llenaron los ojos de lágrimas. Le dije, ¿sabe una cosa, Señor? Dime, mi hijo, me gustaría un día predicar desde ahí y hablar de usted y decirle, mostrarle a esta gente lo que he vivido con usted y enseñarle a ellos que usted es un Dios real. Cuando eso ocurra, Señor, mi corazón se va a llenar de mucho gozo y de mucha alegría. Mi hijo, así será. Di la vuelta y me voy. Cuando me voy me dice Satanás, pero tú te estás muriendo. Digo, ¿verdad que me estoy muriendo? Digo, bueno, lo único que hay que hacer es, Señor, no me deje morir, porque he muerto como predico. Y me voy. Pasaron los días, pasaron las cosas, y el Señor no me dejó morir. Yo le garantizo a ustedes que no me he muerto. Aquí estoy. Esta semana para mí ha significado mucho más de lo que ustedes pueden imaginar. Porque todo lo que he hablado con ustedes ha sido la voluntad de Dios. Y todo lo que ha ocurrido ha sido porque Él lo ha pedido. Les ruego ponga cuidado a lo que vamos a desarrollar ahora. Les ruego en el nombre del Señor Jesús, permita que el Espíritu Santo desarrolle en usted estas 3 frases. Apréndasela de memoria, vívalas, practíquelas. Dios es un Dios de principios y cuando usted los acepta y los asimila, toda la mano todopoderosa de Dios se manifiesta en su favor. Hay tantos milagros y milagros que he visto, hay tantos milagros y milagros que he vivido, que cada día me convenzo más que tenemos un Dios que es todopoderoso. La esposa que me ha dado, los hijos que me ha dado, la familia que me ha dado, el ambiente que vivimos en mi casa me confirma cada día que Dios es real. Los amigos y las amigas que me ha dado, todas las cosas que Dios ha hecho, me confirman que Dios es real. Pero por favor, estas 3 frases, apréndalas de memoria.
La voy a repetir las tres, luego vamos a ver una por una a la luz de la Biblia. Les ruego, por favor, ponga mucho cuidado a lo que vamos a estudiar. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién es Él? Dios. ¿Qué es lo que ha declarado? Lo que es bueno. Si Dios dice que esto ¿es bueno o no? A ver, ¿sí o no? Y si usted camina conforme a lo que Dios dice, y usted cree lo que Dios declara, y usted permite que el Espíritu Santo le haga vivir esa experiencia, entonces su vida es una fuente de bendición. Entonces su vida tiene un poder tan grande, su vida se convierte en algo tan glorioso, que no hay nada ni nadie que pueda impedir la voluntad de Dios. Ella se llama Ivania, vino desde Alicante hasta Suiza, la ciudad de Berna, la capital de Suiza, donde estábamos la semana pasada. Ella no es de la iglesia adventista, ella no había conocido ni había visitado nunca una iglesia adventista, pero tenía 2 años yendo a los sermones. Su hermano fue cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo al aceptar y creer lo que los sermones dicen. Llevó los sermones a su casa, su hermana los aceptó, sus hermanos los aceptaron, sus padres los aceptaron, y en la casa todo mundo el Señor le transformó y le cambió la vida. Esta muchacha tenía una semana de vacaciones y decidió pagar un vuelo de avión, pagar el hotel, pagar la semana para pasarse la semana con nosotros en esa iglesia. Vino, nos conoció, me abrazó, empezó a llorar y a contar la experiencia de cómo Dios había cambiado la vida de sus padres, la vida de su hermano, de su otro hermano y la vida de ella. Cómo la Biblia, cómo esos sermones habían hecho una transformación tan grande en su casa. Y ahora dijo, esta semana hice lo que fuere para estar aquí porque yo quiero escuchar la palabra de Dios. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide tu Dios de ti? 3 cosas. Número 1, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Aquí voy a definir estas 3 frases. Por favor, ponga cuidado. ¿Qué significa hacer justicia? Hacer justicia significa ser lo que queremos que los demás sean. ¿Qué es hacer justicia? Ser lo que queremos que los demás sean. Si usted no es lo que usted quiere que los demás sean, por favor, por favor, por favor. Cuando un padre muestra a sus hijos por precepto y ejemplo lo que ellos deben ser, el poder del Espíritu Santo desciende y transforma la vida de los hijos. Hay un himno que dice: papi, yo quiero ser como tú. Dice el cantante, el autor, es como un papá que dice: Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, enséñame que pueda entender que yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Hacer justicia significa, joven, señorita, que usted es lo que quiere que los demás sean. Hacer justicia significa ser primero yo lo que quiero que los demás sean. Y yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para hacer de usted una persona que glorifique su nombre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Qué significa hacer justicia? Ser lo que queremos que los demás sean. Número 2, amar misericordia. Amar misericordia significa tratar a los demás como queremos ser tratados. ¿Qué significa amar misericordia? Tratar a los demás como queremos ser tratados. Usted quiere que le traten con respeto, usted quiere que le traten con cortesía, con amabilidad, con amor, con cuidado, con ternura, con altura. Entonces, dígale a Dios que usted quiere amar misericordia. Y número 3, humillarte delante de tu Dios. Humillarte delante de tu Dios significa que usted le servirá a los demás como si le estuviera sirviendo al mismo Dios. ¿Qué significa humillarte ante tu Dios? Servir a los demás como si fuera ¿quién? A Dios. ¿Qué significa hacer justicia? Ser lo que queremos que los demás sean.
¿Qué significa amar misericordia? Tratar a los demás como queremos ser tratados. ¿Y qué significa humillarte ante tu Dios? Servir a los demás como si fuera al mismo Dios. Vamos a trabajar con esas 3 frases. Comencemos con la primera. Hacer justicia. ¿Qué tiene que ver hacer justicia con la oración? Muchísimo. ¿Por qué? Si usted enfoca su vida en el Señor y permite que el Espíritu transforme su vida, entonces cuando usted se arrodilla para hablar con Dios, inmediatamente se abre la comunicación. Cuando usted está tratando de que su vida refleje la imagen del Señor, la imagen de Jesús, cuando usted está tratando de que su vida sea una bendición para los demás, cuando usted hace posible en su vida que el poder del Espíritu actúe en usted, sus oraciones son poderosas, sus oraciones tienen sentido, sus oraciones la inspira el Espíritu Santo. Su vida se convierte en una inspiración y a su alrededor y cerca de usted Dios comienza a hacer milagros que son portentosos, milagros que no se pueden explicar. Milagros tan grandes y tan gloriosos que la gente, los médicos y nadie puede decir, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Hay una persona ahí en McAllen que tuvo un problema con la médula ósea. Se estaba muriendo. Y les resumo la historia de esta manera. Tenían que ir a Houston a hacerse un trasplante de médula ósea. Era carísimo, el tratamiento costaba casi $500,000, no tenían dinero. Cuando hablamos les dije, vamos a orar a Dios, Dios es el dueño del oro y de la plata. Apliquen, pongan su nombre allí en el hospital X y pongan su nombre allí y expliquen que ustedes no tienen dinero. Les resumo la historia, apareció el dinero, el hospital le llamó y le dijo, alguien pagó por ustedes $500,000. Fue al tratamiento. Fui al hospital, nos reunimos en la habitación donde la hospedaron, oramos con ella y empezó el tratamiento. 8 personas tenían el tratamiento y tengo entendido que la mayoría de esas personas se murió. La muchacha se mantuvo firme, se mantuvo sostenida por la gracia de Dios. Estaba en una ciudad que se llama Tampa, en la Florida, predicando en una iglesia y me llamaron, pastor, fulana está grave, piensan que se muere. Dije, no se puede morir, porque Dios no se equivoca. Cuando Dios comienza a hacer sus cosas, Dios la cumple. Así que sentado ahí en el banco le dije, Señor, fulano no se puede morir, porque acuérdese que hablamos esto, aquello y lo otro. Así que por favor, Señor, mire, le pido que haga esto y lo otro, y acuérdese de esto, aquello y lo otro. Y entonces, por favor, Señor, prediqué ese día, al otro día seguí mi vida normal. Y al siguiente día llamé y le hablé al esposo, dime, pastor, increíble, está recuperándose, todo está comenzando a ponerse en forma normal. Fin de la historia, ya han pasado varios años y la joven vive ahí en McAllen, en Mission, con su familia. Y para la gloria de Dios, está bien, buena y sana. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Querido, querida, cuando tu vida inspira a la gente, cuando tu vida es una motivación para la gente, cuando aprende a hacer justicia, entonces la gente que te rodea es bendecida y beneficiada. En el libro de San Mateo capítulo 3 versículo 15, cuando Cristo viene para que Juan el Bautista lo bautice, Juan le dice, no, si soy yo que tengo que ser bautizado por ti. Cristo le dice una frase, Cristo le dice, deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia. Recuerde, dijimos ayer que la justicia es un atributo de Dios, que la justicia de Dios se manifiesta redentora, salvadora, rescatadora, libertadora hacia sus hijos, hacia su pueblo. Y se demuestra o se manifiesta punitiva, castigadora y destructora contra los que hacen daño a su pueblo. Si hay una enfermedad que te está haciendo daño y tú decides conectarte con Dios, la justicia de Dios desciende para destruir la enfermedad que te está haciendo daño, para acabar con todo lo que te puede dañar. Cristo dijo, ay de aquel que haga daño a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se atara una piedra de molino al cuello y se tirara al fondo del mar. En otras palabras, lo que te hace daño a ti cuando te conectas con Dios, lo que te daña a ti cuando reconoces a Cristo como tu Señor, lo que te hace daño a ti cuando tú aprendes a hacer justicia, lo que te daña a ti, lo que te perjudica a ti
entonces es como si dañara a Dios en la niña de su ojo. Es tan importante tu vida para Dios que cuando tú aprendes a hacer justicia, a hacer lo que los demás tienen que ser, Dios puede reflejar su imagen en ti. Y entonces tú te conviertes en luz en medio de la oscuridad. Y entonces el poder de Dios te acompaña. Y entonces la gloria de Dios te cubre. Y la gente, al conocerte, al relacionarse contigo, se dan cuenta que tú has estado en la presencia de Dios. Eso es lo que le da sentido a la vida y eso es lo que le da poder a la oración. Alguien dijo que Cristo oró como oró porque vivió como vivió. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Hacer justicia. Cristo le dijo a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En San Marcos capítulo 16, versículo 16, Cristo dijo, al que creyere y fuere bautizado será, ¿qué cosa? Salvo. ¿Se bautizó Cristo? Se bautizó Cristo. Si usted sabe que tiene que prepararse para bautizarse, acérquese al anciano, acérquese al pastor, haga sus arreglos y dé su paso para que usted sea una propiedad de Dios, para que usted sea un mensajero o mensajera de Dios, para que su cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo. Hacer justicia. Mire usted lo que dice San Juan capítulo 13, versículo 15. El Señor Jesús dijo, ¿qué dice Juan 13, 15? A ver, vamos rapidito, por favor. San Juan 13, versículo 15. ¿Qué dijo Jesús? San Juan 13, versículo número 15. ¿Cómo dice el verso 15? Porque ejemplo os he dado, ¿para qué cosa dice? Para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice? Hagáis. Hacer justicia significa ser lo que los demás deben ser. Mostrar en mi vida el ejemplo, el testimonio de lo que ellos deben ser. Cuando usted lee la Biblia en San Mateo capítulo 24, versículo 14, ponga cuidado. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio, ¿a dónde dice? Dice, por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Testimonio. Hacer justicia significa que se verá su testimonio. Testimonio significa presentar las evidencias a favor de Jesucristo. Me paré en esa puerta, miré por ese cristal, vi este lugar y le dije, Señor, ahí me gustaría hablar de usted. Pasaron 2 años, aquí estamos hablando del Señor. Vine a este lugar con la muerte encima, la muerte en la cara, la muerte dibujada. El Señor una madrugada dijo, basta y se acabó. Y de aquí regresé a mi casa completamente sano. Completé ese año de predicación. Seguí el año siguiente de predicación. Y el año siguiente de predicación. Y cada año hemos tenido que viajar más de 100,000 millas. Darle la vuelta a la tierra hasta 7 veces predicando el Evangelio. Y nunca y en ningún lugar he tenido ninguna crisis. ¿Es real Dios? ¿Es real Dios o no es real Dios? ¿Sí o no? Hacer justicia. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 3, Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos experimentado, eso le anunciamos a ustedes tocante al verbo de vida. No le estamos anunciando lo que leímos en un libro, le estamos diciendo lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido. Cuando usted hace justicia, le muestra a la gente lo que la gente debe vivir y debe ser. Cuando usted hace justicia, sus hijos y sus hijas ven en usted el ejemplo que Jesucristo da y que ellos deben imitar. Hasta que usted como padre o como madre no vive esa experiencia, entonces hay problema con su familia. O usted como hombre o mujer, o como padre o madre, o como amigo o amiga, o como hijo, como lo que sea. No importa que sea un adulto o un joven, su vida tiene que reflejar la vida de Jesús. Tiene que aprender a hacer justicia. Recuerde, no es usted que lo hace, es Cristo que lo hace en usted. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para cambiar la vida suya? ¿Tiene poder o no tiene poder? David Wilkerson es un predicador en Nueva York
Llegó a la ciudad a predicar y preguntó, ¿cuál es el delincuente más malo que hay en la ciudad? Nicky Cruz se llama. Es el líder de la pandilla Mau Mau. Yo lo quiero conocer. No le recomiendo que lo conozca porque si va lo pueden matar. ¿Dónde lo puede encontrar? Y entonces le dijeron dónde lo podía encontrar. Así que David Wilkerson fue al lugar y empezó a meterse por esos lugares peligrosos preguntando ¿dónde está Nicky Cruz? Eso era un atrevimiento. David Wilkerson escribió varios libros, pero hay 3 libros que leí cuando era un adolescente. Uno se llama Satanás anda suelto, otro se llama El puñal y la cruz y el otro se llama Corre Nicky corre. Esos 3 libros en mi vida de adolescente hicieron una impresión muy interesante. Escuche por favor. David Wilkerson se presentó y hasta que agarraron al pastor Wilkerson y lo llevaron ante Nicky Cruz. Y allí con su gente, Nicky le preguntó, ¿usted está preguntando por mí? Sí. Pues diga rápido qué es lo que usted quiere. Tenía una navaja en la mano. Y dijo el pastor Wilkerson, vine a decirte, Nicky, una sola cosa, dígala, que Jesús te ama. Y le dice Nicky Cruz, si lo dice otra vez, lo voy a picar en pedazos. Y entonces el pastor le dijo, me puede picar en todos los pedazos que tú quieras. Y cada pedacito te va a decir a ti que Jesús te ama. Cállese la boca. Si lo dice otra vez, lo mato. Pues te lo digo otra vez, Jesús te ama. Y los muchachos le dicen, Nicky, ¿quiere que lo matemos? No, espérense. Llévense ese loco de aquí, llévense ese loco. Y se lo llevaron. Escuche. Pasaron los días y Nicky no podía dormir. Cada vez que se iba a quedar dormido, veía al pastor Wilkerson diciéndole, Jesús te ama. Un buen día estaban haciendo una de esas carrerías que hacían, de esas travesuras y esas tonterías que hacían, de asaltar y de atracar y qué sé yo. Y la policía lo estaba persiguiendo, estaban correteando, iban saltando de una azotea a otra azotea a los edificios de Nueva York. Y Nicky saltó de una azotea a la otra, cayó muy bien, y un amigo de él que venía atrás, bien jovencito, un muchachito, brincó, saltó y no alcanzó la otra orilla. Así que se fue para abajo, imagínense lo que pasó. Nicky llegó al lugar donde se escondían, angustiado por la muerte del muchachito, adolorido por la muerte del muchachito. Y en su angustia y su desesperación, solo oía la frase, Jesús te ama. Aquí le voy a abreviar la historia. El Espíritu siguió trabajando con Nicky Cruz. Y entonces Nicky comenzó a buscar al pastor David Wilkerson. Y le dijo, háblame más de ese Jesús. El pastor Wilkerson le habló, le explicó, le enseñó. Y Nicky le entregó su corazón a Jesús. El testimonio de David Wilkerson alcanzó la vida de Nicky Cruz. Y desde esos años que yo era un jovencito, y todavía hasta hoy, ese puertorriqueño conocido como Nicky Cruz predica la palabra de Dios en todo el mundo. Y yo le pregunto, ¿tiene poder el testimonio de un cristiano sobre los demás? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me venga con el cuento que miren a Jesús. ¿A qué Jesús van a mirar si Jesucristo está allá arriba? ¿Quién es que está aquí abajo representando a Jesús? ¿Quién está representando a Jesús? A ver, ¿quién? Usted y yo. Me lleno de gozo ver hoy a ciertas personas declamando aquí al frente, ¿no? Y a ciertas personas con una agrupación, cosa linda, mamá. Así que se comienza. Hay que lanzarse, mi amiga. Hay que lanzarse. No sabía que Julia era organizadora de coro, así que ya tiene que hacer un coro, Julia. Alabado sea el Señor. El testimonio es muy importante, es muy necesario. La gente cree no lo que dice el predicador, la gente cree lo que vive la iglesia. La gente no escucha lo que tú dices, la gente cree lo que tú vives, lo que tú eres. Lo importante de la vida no es la práctica, sino la praxis, es lo que eres en realidad. Y si usted quiere conocer a alguien, conozca su entorno, las personas con las que se relaciona. Tengo una esposa maravillosa que Dios me dio. Y esa mujer maravillosa me ha dado 3 hijos maravillosos. El ejemplo de la mamá, el testimonio de la mamá sobre los hijos ha sido una bendición tan grande que me hace el hombre más feliz que ustedes no se pueden imaginar. Porque veo en mis hijos reflejada la vida de mi esposa.
y de alguna manera la vida del esposo de mi esposa, que es el papá de mis hijos, que soy yo. Así que de alguna manera, lo que Dios dice y Dios enseña es verdad, es cierto. El apóstol Pablo decía, y tristemente aquí tenemos que empezar a aterrizar, mira lo que dice 1 Corintios 11:1, nos quedamos con la primera parte, algún día veremos las otras partes. 1 Corintios 11:1, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo dice 1 Corintios 11:1? Dice el apóstol Pablo, ¿qué cosa? Sed imitadores de mí, ¿cómo qué cosa dice? Como yo de Cristo. El verbo es mimeo. ¿Saben lo que es mímica? ¿Saben lo que es hacer mímica? ¿Saben o no saben? ¿Qué es hacer mímica? Gesticular lo que hace ¿quién? Otra persona. Ahora Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Era bueno el testimonio de Pablo? Sí. ¿Se entregó Pablo a Cristo? Sí. ¿Era importante Cristo en la vida de Pablo? Sí. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo renunció a su vida para entregarse a la vida de Cristo. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, tengo todo por basura para ganar a Cristo. Cuando usted llega a esa experiencia, cuando usted se enfoca de esa manera, cuando usted vive de esa forma, no hay nada ni nadie que impida que el poder de Dios actúe en su vida y cambie y transforme la vida de los demás. Cuando usted vive así, se da cuenta que en cualquier rincón de la tierra, el poder de Dios a través de usted va y toca y cambia la vida de la gente. El Señor es todopoderoso. Querido amigo, querida amiga, querido joven, querida señorita, Dios quiere glorificarse en tu vida. Me gusta cómo el apóstol Pablo repite en otros lugares de la Biblia este asunto de que lo imiten a Él. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice 1 Corintios 4, 16? ¿Cómo dice la Biblia? 1 Corintios 4, 16, ¿cómo dice el verso 16? Por tanto, ruego que me imitéis. Adelante. Por tanto, os ruego, ¿qué dice Pablo? Que me imitéis. ¿Por qué Pablo quiere que lo imiten a él? ¿Por qué él imita a quién? El hijo, el bebé, el chiquitín, mira al papá, mira a la mamá. Si el Señor Jesús mora en la vida del papá o la mamá, si el papá o la mamá hace justicia, si muestra y refleja a Cristo, el chiquitín copiará lo que está haciendo papá o mamá, que es lo que hace Cristo. Por tal razón, la casa se convierte en un lugar de bendición. Y en el ambiente del hogar se siente, se percibe, se vive, se experimenta la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Es real Dios? Sí. ¿Es real? ¿Son reales las bendiciones de Dios? Sí. Querido amigo, querido joven, cuando empecé mi experiencia con el Señor Jesús tenía 18 años. Ya pasaron 40 años, te dije hace unos días. Pero en esos 40 años me he dado cuenta que lo único real en el mundo, lo único cierto es que hay un Dios todopoderoso. Cuando tú decides entregarle tu corazón a Jesús, el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, hace maravillas en tu vida. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Otra vez les digo que me imitéis, dice el apóstol Pablo. Imitemos a Cristo y reflejémoslo como lo reflejó Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Filipenses 3, 17. ¿Cómo dice? Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Y mirad, ¿a quiénes dice? A los que así se conducen, ¿cómo dice Pablo? Según el ejemplo que tenéis, ¿dónde? En nosotros. Fui estudiante en la Universidad Adventista Dominicana, fui maestro en la Universidad Adventista Dominicana y fui preceptor en la universidad. Así que empecé como un estudiante, seguí como un maestro, seguí como preceptor. Estuve en todos los niveles de la universidad y aprendí algo. Tiene más poder el testimonio de tu vida que las palabras que tú puedas decir. Hoy yo quiero orar de una manera muy especial para que cada joven y señorita de este instituto se convierta en un modelo
en un ejemplo, en un testimonio del cielo para inspiración de otros jóvenes. Jóvenes y señoritas, ¿se atreven a aceptar el desafío? A ver, ¿lo aceptan o no lo aceptan? Cuando llegue un estudiante nuevo al instituto, el estudiante lo primero que mirará es a los alumnos. Recuerdo cuando llegué a la universidad como estudiante, hablé con el decano de la Facultad de Teología, el pastor Oreste Natera en ese tiempo. Ya yo había estudiado y había trabajado como maestro de ciencias sociales en un colegio. Así que me dice, mira, Porte, necesitamos que nos ayude en secundaria y en la intermedia con estas clases. ¿Cómo no? Y entonces estas son tus clases. ¿Cómo no? Y cuando llegué comencé a mirar y a observar a todos los estudiantes, cómo era la cosa. Pasó el tiempo, así que de estudiante me gradué y pasé a ser maestro. Seguí observando, pasó el tiempo, terminé siendo preceptor, 259 estudiantes y me nace mi bebé, 260. Así que en mi casa 1 y en el internado que estaba pegada, mi casa estaba pegada al internado, tenía 260 personas. El mayor de todos tenía 40 años y tenía un internado de menores con jovencitos pequeñitos. Había uno llamado Giuseppe, un italiano, que él decía y pensaba que nadie lo quería. Así que los padres llegaron, lo tiraron allí, pagaron y se fueron. Y aquel rubio daba guerra, daba carpeta, molestaba a todo el mundo. La vida de él era fastidiarle la vida a todo el mundo. Como quien dice, no me quieren, pero me van a tener que tomar en cuenta. Un buen día viene un monitor y me dice, mire, prese, este muchachito ya no se soporta. Digo, este muchacho lo que necesita es un buen baño. Así que le digo, Giuseppe, ven acá. Y viene con vergüenza, dígame, prese, vamos al internado. Sí, señor. Llegamos al internado y voy y le digo, ve, ponte tu bata de baño. Dice, ¿cómo? Sí, vamos a bañarnos. ¿Qué te parece si nos bañamos tú y yo juntos? Dice el chiquitín. ¿Conmigo? Pues claro. Ve, ponte tu bata de baño. Fue corriendo a su cuarto, el monitor, lo preparó y allí viene el rubito. Digo, mira, aquí tengo el jabón, aquí tengo la esponja y aquí tengo también el champú. Te voy a dar una lavada de cabeza porque me dicen que te lleve la cabeza. ¿Cómo es posible que tú no te lavas la cabeza? Y empieza a reírse. Cosa linda, mamá. Vinieron todos los otros estudiantes. Agarré el chiquitín ese y le di un baño como almohadaba a mi mamá, que cuando mi mamá terminaba de bañarme me ardía la piel de tan duro que me estregaba. Le saqué todo el sucio que tenía el dichoso muchacho y lo bañé. Y él, ay, mi madre, se sentía pero que úpale. Después le arreglé su cabellerita rubia y le hice con champú y después le puse rinse de bebé para que no le picara. Oiga, qué cosa linda. Cuando terminó de allí, que salió ese chiquitín con su bata de baño, se sentía el rey más grande de la tierra. Y nada más iba gritando por todo el internado abajo, el internado de los chiquitines. El prese me bañó, señores. Pum, 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 tocaban la puerta. El prese me bañó, el prese. Cosa linda, mamá. Al mediodía, ven, tú y yo vamos a comer juntos, Giuseppe. Me senté con él en la misma mesa, comimos juntos. Y noté que mientras más cariño le daba a Giuseppe, menos travesura hacía. A veces llegaba a la oficina del preceptor y él se creía que era el hijo mío. Y llegaba y entraba, se sentaba en una silla. Y le decía, ahí entonces, ya terminé con mi tarea, vine para pasar un rato con usted. Porque quédate ahí tranquilito. Ok, y yo seguía trabajando. Y cuando el niño comenzó a cambiar, que la cosa comenzó a tomar otro color, el diablo es el demonio, no sé si ustedes sabían. Los papás vinieron y se lo llevaron. Ahora yo le pregunto, ¿es importante el testimonio suyo? ¿Es importante o no es importante? Mi pregunta, y con esto termino. Querido joven, querida señorita, ¿acepta usted el desafío de manifestar la presencia de Cristo en su vida? ¿Quiere reflejar a Cristo en su vida? ¿Sí o no? Si usted lo hace, el poder de su oración será tal que la gente no creerá lo que Dios hará a través de usted. ¿Se atreve usted, jovencito, jovencita, a ponerse en pie conmigo diciendo de esa manera que acepta y recibe el desafío de permitir que el Espíritu le cambie la vida a la imagen y semejanza de Jesús? Póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Cuando llegamos a la universidad, yo vivía en el cuarto número 16, que estaba al lado del baño. En todos los cuartos habían 2 estudiantes universitarios y 2 estudiantes de secundaria. En ese tiempo llegó una ola de algunos estudiantes de secundaria que les gustaba jugar con cosas prohibidas, como la famosa tabla de Ouija. Un día voy a otro cuarto a buscar a alguien. Cuando me paro en la puerta, allí estaban los estudiantes
de secundaria con su picardía. Y llegué y los miré y dije, aquí está pasando algo. Cuando miro una mesa, ahí está la tablita esa. Y le digo, vengan acá, ¿qué hacen ustedes jugando con eso? Aquí. Es una falta de respeto. Y se miraron y se asustaron. Y me dice uno, ¿y cómo usted la puede ver? Digo, con estos dos ojos, mírala ahí. Y dice, sí, pero hay gente que no la puede ver. Digo, pues, qué pena que se usen lente. Vamos a recoger esto y quemarlo. Cuando usted camina con Dios, el Señor le ilumina los ojos. Y usted puede ver lo que los otros no ven. Yo quisiera orar por ustedes, muchachos, pero escúchenme, por favor. A mí no me gusta orar por orar. Porque cuando presento las cosas a Dios, me gusta poner mi corazón en ello. Y en esta semana he orado mucho por ustedes y por más personas que no voy a mencionar. Pero yo le voy a pedir un favor. De corazón, de verdad, ¿usted quiere reflejar a Jesús? Si usted dice sí y está dispuesto a ponerlo todo en las manos del Señor, para que su vida refleje a Dios, refleje a Jesús, refleje su imagen, para que sus oraciones sean poderosas, entonces a los jovencitos y las jovencitas, especialmente a esos que están en este instituto, que son el comienzo de algo grande que Dios quiere hacer, yo le voy a pedir que salgan del montón y vengan aquí arriba conmigo. Si usted se atreve a echar toda su suerte con el Señor. Cuando era un adolescente, un jovencito, le puse todo en las manos a Dios. El Señor me decía, tú me llevarás mi nombre por todo el mundo. Yo no lo creía. Tú hablarás de mí en toda la tierra. Me hacía difícil creerlo. Tú irás de un lugar a otro lugar. Era para mí incomprensible, porque ¿quién era yo? Un muchachito que su papá murió a los 10 años. Un muchachito que ayudó a trabajar a su mamá. Un muchachito que trabajaba duro para poder estudiar. Un muchachito que era nadie, sin ningún apellido, sin ningún abolengo, sin ninguna familia. Un muchachito que ni siquiera nació en la iglesia. ¿Quién soy yo para que Dios haga esas cosas que quiere hacer con mi vida? Y me sonreía y seguía estudiando la Biblia, seguía orando, haciendo la obra misionera y caminando con el Señor. ¿Quién lo diría? Que todo lo que Dios dijo en este momento ya se ha cumplido. ¿Cuántos millones y millones de personas en todo el mundo han oído la palabra de Dios? ¿Y cuántos millares y millares y millares de gente en toda la tierra cada semana se entregan a Cristo Jesús? No me diga a mí que esta semana fue casualidad. No me diga a mí que esta semana que había apartado para descansar en mi casa, que venía de un viaje largo para descansar esta semana en casa y empezar otro viaje largo la semana que viene, fue casualidad que viniera hasta aquí. Cuando llegué aquí dije verdaderamente, Señor, aquí debo estar. Y esta semana he estado orando, clamando y rogando a Dios por cada uno de ustedes. Ruego al Padre que el domingo cuando nos vayamos, el Santo Espíritu se quede en usted y en este lugar para siempre. Amén. Y que el testimonio suyo sea poderoso no solo aquí, sino en donde quiera que usted llegue. Porque un día se va a graduar y cuando usted salga de aquí, salga no solamente lleno de conocimientos para hacer fisioterapia o lo que fuere, pero también un conocimiento por experiencia para mostrar a Cristo Jesús. Ahora les ruego, por favor, cierren sus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por el santo privilegio de reunirnos durante toda una semana para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la ética de la oración. Gracias, Dios, porque usted es un Dios de principios. Usted no es mago. Gracias por su bondad y su misericordia. Gracias por la gracia y la justicia que se manifiestan en su carácter. Gracias, Dios, porque, como dijo aquel hombre que fue ciego, Dios no oye a los pecadores, más si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hoy estamos aquí delante de usted como pecadores, pero pecadores que le creen, pecadores que quieren ser temerosos de usted, pecadores que quieren vivir y hacer su voluntad, pecadores que se entregan a usted, Señor.
Hoy le rogamos que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de estos jóvenes y jovencitas, que desde hoy le cambie el corazón como usted es capaz de hacerlo, que transforme su vida como usted lo sabe hacer y que les inspire a estudiar la Biblia y a orar frecuentemente. Que cada día, Señor, se presenten ante usted con suficiente tiempo como para comunicarse verdaderamente con usted a través de la oración. Que sus vidas sean un testimonio, sean un ejemplo, que en ellos se pueda ver a Cristo Jesús, que puedan hacer justicia, que puedan ser lo que los demás deben ser. Que no solamente hablen, Señor, de la verdad, sino que vivan la verdad. Que en ellos también se cumpla su voluntad, Señor, de tratar a los demás como ellos quieren ser tratados, que sirvan a los demás como lo sirvieran a usted mismo, Señor. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio le ruego que el Santo Espíritu descienda sobre cada uno de estos jóvenes y jovencitas, que sean lavados y lavadas con la sangre preciosa de Jesús, que sean vestidos y vestidas con su manto de justicia, que sean transformados y transformadas con su gracia poderosa, y que sean sostenidos y sostenidas con su mano todopoderosa. Manténgales sin caer, Señor, hasta la venida de Cristo Jesús. Guíe sus pasos ahora y siempre, y derrame bendiciones abundantes sobre ellos y ellas, bendiciones físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales. Entregamos, Dios, esta institución en su mano santa. Dirija y bendiga todo lo que guía en este lugar. Haga con ellos y en ellos su voluntad, y que millones de ángeles poderosos permanezcan aquí, y su espíritu en cada corazón. Que todo paciente, que todo alumno que venga a este lugar tenga un encuentro real y personal con Cristo Jesús. Y alcance no solo la salud física, pero también la salud espiritual. Y muy pronto, cuando Cristo venga, también tengan derecho de entrada en el reino de los cielos. Dios, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un Rey blanca y solo blanca. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Que Dios le bendiga.